Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, el honor es nuestro realmente, Federico. La verdad que estar aquí en Esfera de Poder siempre es una oportunidad de contactar con el gran público que sigue el espacio. Es importante, doctor, tener una voz autorizada, una voz que se pronuncia y que orienta a la ciudadanía acerca del tema haitiano, el tema migratorio, a propósito de los debates que se originan, de las peticiones de organismos internacionales y pronunciamiento de instituciones importantes. Por ejemplo, el Vaticano habló la Iglesia Católica Dominicana acerca del proceso de deportación que se lleva a cabo en la República Dominicana, extrapolándolo con decisiones de países como los Estados Unidos. Uno quisiera contextualizar todo esto, doctor, para aterrizarlo a ese principio de soberanía que encierra el proceso migratorio. ¿Qué usted tiene que decir acerca de esto? Bueno, lo cierto es que cada país aplica su política migratoria y cuando lo hace, ¿verdad?, apoyado en su normativa, en su constitución, hace un ejercicio de su soberanía, de su autodeterminación. Y entonces, bueno, ese derecho lo tienen los estados. Y por supuesto la República Dominicana, que es un estado, tiene el derecho de aplicar sus políticas. Y lo ha hecho, sobre todo en los últimos tiempos, apegado al debido proceso, a las normativas que regulan la cuestión migratoria, y en consecuencia ha cumplido con los protocolos que se prevén para estos casos y estos procesos. A nosotros particularmente, de verdad que nos sorprende mucho que Vatican News, que es un medio de información oficial del Vaticano, haya producido unas declaraciones tomando en cuenta, inclusive de manera esencial, a una religiosa. Y entonces hace una serie de juicios en contra de la República Dominicana. Nos pone en la línea de supuestamente torturar inclusive haitianos en los procesos de repatriación, de, en cierto modo, poner en práctica acciones impropias y desconsideradas con respecto a parturientas y a las criaturas, lo que es incierto. Todo el mundo sabe que la mujer dominicana que viene de Dajabón o de Jimaní o de Elías Piña o de Pedernales o de Montecristi o Santiago Rodríguez, etcétera, y que hace un proceso de labor de parto en Santo Domingo, culminado ese proceso, esa mujer es despachada con su criatura y ella busca la manera y se va en un medio de transporte común hacia su destino. Y nada pasa. Bueno, pues una haitiana lo mismo, solo que llega a esos puntos fronterizos y cruza un puentecito, una pequeña distancia y ha de llegar a su destino. Es decir, no hay una diferenciación, no hay discriminación. Se hace exactamente lo mismo. Y yo digo que realmente, tanto en el caso del Vaticano ahora, que es lamentable, porque eso no lo comparte toda la iglesia, hay sectores de la iglesia que rechazan categóricamente eso. Y en cierto modo dejan entrever lo que hemos dicho nosotros, son falacias, son mentiras, ¿verdad? No es cierto nada de eso que ha señalado ese medio de comunicación del Vaticano. Es parte de los esfuerzos que hace la élite haitiana, esfuerzos que hacen más los dominicanos aquí, que son corresponsales de entidades internacionales, de agencias y de ONG internacionales que se benefician de manera particular de esas entidades y entonces buscan la forma de justificar su existencia sobre la base de esas mentiras. Y eso es lo que ocurre con la ONU, con la OEA, con gobiernos de grandes potencias
que están desinformados. Hay una campaña puesta en práctica hace muchos años por Haití y por esos malos dominicanos que sirven a esos agentes internacionales que procuran desacreditar nuestro país. Han arruinado, en cierto modo, la imagen dominicana en el extranjero, vendiéndonos como discriminadores, racistas, xenófobos, etc. Es más, hasta han dicho que se practica en la República Dominicana la patria. Todo tipo de mentira ha sido llevado a distintos ámbitos del mundo internacional. Ahora, la República Dominicana ha debido poner en práctica una agresiva campaña para contrarrestar eso. Y eso se hace a través de la diplomacia, a través del cuerpo consular, a través de los dominicanos que están en funciones propias del país y en funciones oficiales para que lleguen a los parlamentos, a los congresos, a los gobiernos, a la prensa internacional, a las entidades y ONG que están establecidas en los distintos países. Porque, ¿qué es lo que no se dice? Lo que nadie conoce en el mundo es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que ningún Estado, ninguna nación, ningún país, ningún pueblo como el dominicano ha contribuido más a favor de la nación haitiana y de los haitianos. Nadie ha comprometido su presupuesto general. Nadie ha hecho los aportes. Nadie ha socorrido con la entrega. Es más, si ha habido discriminación en todos estos procesos de que se habla, ha sido en favor del haitiano. Porque aquí todo extranjero que procura siquiera la residencia temporal en la República Dominicana o la residencia permanente, tiene que procurar un garante solvente que tenga titularidad inmueble para que ese ciudadano extranjero no se convierta en una carga para el Estado dominicano. ¿Cumplen con eso los haitianos? Los haitianos que están aquí, que han conseguido inclusive hasta la ciudadanía dominicana, la nacionalidad dominicana, ¿han cumplido acaso con los procedimientos establecidos cuando se sabe muy bien que en esos procesos llamados de regularización campea por su fuero la falsificación documental, las mentiras? Y sin embargo, ¿cuántas personas de esas que inclusive usan pasaportes duplicados, usan documentos duplicados, ahora están apelando a un método de ir a las instancias del Ministerio Público y a la Policía Nacional a decir que se le han perdido documentos cuando es mentira, para tener una certificación de pérdida de documentos para justificarse ante las autoridades migratorias? Y esas mentiras pasan sin consecuencia, pese a que se sabe muy bien que la falsificación documental y las maniobras fraudulentas están sancionadas, pero no para los haitianos. Se han detectado muchos casos similares a esto que usted explica, doctor. Pero claro, es que eso es común. En esas construcciones es común la duplicación de pasaporte y el uso de pasaporte suplantados y que no corresponden a lo que lo portan, y cédula suplantada. Aquí hay muchos dominicanos perjudicados con suplantación. Entonces, lo cierto es, pero en medio de eso, y es lo que destaco en términos del privilegio y de la discriminación a favor del haitiano, es que ¿cuántos haitianos hay presos por falsificación documental? ¿Cuántos? ¿Usted me entiende? Entonces, ese es un gran problema y se sabe bien que en los hospitales a las parturientas haitianas durante mucho tiempo se les privilegió frente a las dominicanas, que tenían las dominicanas que hacer cumplimiento de determinados requisitos, más las haitianas no. Entonces, de verdad que es una inconsecuencia esa campaña maledicente, esa campaña que ha llegado al extremo de procurar extorsionar, chantajear a nuestro país, tiene que ser
rechazada de manera categórica por todo el mundo. Eso es inaceptable. Este país, si algo le caracteriza es la solidaridad humana, la capacidad del dominicano de darse a favor del otro al extremo de perjudicarse, porque todo el mundo sabe muy bien que ese complejo de Guacanagaric se expresa siempre y que aquí la tendencia es a favorecer frente a capacidades iguales en competencia de concurso, de favorecer a un extranjero ante el nacional. Es una de las características propias nuestras, perjudicial para nosotros, pero sin embargo es proverbial en el dominicano esa capacidad de acoger y solidarizarse con los demás. Doctor, se ha planteado, se ha analizado, se ha puesto en el tapete, en la agenda, una propuesta de regularización de extranjeros, en el caso haitiano particularmente, que es sobre donde recae este tipo de cosas. Esto lo vamos a responder después de la pausa aquí en Esferas de Poder con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional. Aquí todo el mundo tiene que sacrificarse. Se ha levantado la falsa creencia de que el dominicano no quiere trabajar. Eso es socorrido. Y eso es mentira. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Doctor, quedó una pregunta en el aire a propósito de las propuestas que resurgen y se plantean a cada momento acerca de la necesidad de regularizar extranjeros, y todo el mundo sabe que se circunscribe al caso haitiano. ¿Qué usted cree sobre esto? Bueno, fíjese, la posición del Instituto Duartiano es muy clara. Este es un momento muy difícil para la República y para los intereses supremos de la nación. Aquí todo el mundo tiene que sacrificarse. Se ha levantado la falsa creencia de que el dominicano no quiere trabajar. Eso es socorrido. Y eso es mentira. El dominicano quiere trabajar, pero quiere trabajar con dignidad. Y quiere trabajar en un ambiente seguro y de justicia social, donde él pueda conseguir recursos para hacer una vida digna, no simplemente trabajar por trabajar. Y de hecho, hay figuras públicas que han dicho, el mismo ministro de Obras Públicas actual, el ingeniero Eduardo Estrella, él ha dicho que él construyó una parte del Hospital Homs en Santiago. Mano de obra dominicana 100%. Razón, retribuyó debidamente a los trabajadores. Hay condominios, es decir, residenciales bajo régimen de condominio, donde solo hay dominicanos. ¿Por qué? Porque ahí se les retribuye debidamente. Hay otros que tienen haitianos donde no quieren pagarle debidamente a las personas que están en esos servicios. Esos procesos de regularización, como he dicho, se llenaron de falsedades. Por un lado, la falsificación documental y por otro lado, declaraciones mendaces, bajo mentiras. Gente que acababa de llegar de Haití que alegaba que tenía 15, 20 años en territorio nacional. Y eso nutrió ese proceso de tantas irregularidades. La República Dominicana ya le ha dado documentación a muchos haitianos que están en territorio nacional. Hay que buscar a esa gente para que trabaje. Y a los dominicanos también, pero incentívelos.
pague debidamente. Y otra cosa, hay quienes pueden, porque tienen la agroindustria, ¿verdad? Trabajan en el ámbito agrícola también, que pueden mecanizar, que pueden procurar alternativas, ¿entiendes? Entonces, es muy fácil eso. Y otra cosa, la Constitución de la República se constituye en un valladar por cuanto el artículo 3 en la parte final, parte infine, dice claramente que el principio de no intervención es un principio cardinal de la política internacional dominicana y que por tanto nosotros no podemos inmiscuirnos en los asuntos propios de otros estados. Cada estado tiene que dotar a sus súbditos, a sus ciudadanos, a sus personas de documento de identidad. No le corresponde a la República Dominicana dotar a nadie de documento de identidad, salvo que no sean dominicanos o extranjeros que se acojan a los procedimientos de ley y a la Constitución de la República. Cuando un Estado dota a un extranjero sin observancia de los procedimientos establecidos de documento, está inmiscuyéndose en los asuntos propios del otro Estado, porque está documentando en términos de identidad a extranjeros. Y eso es delicado. Y por eso es que está ese principio en la Constitución de la República. No podemos inmiscuirnos en los asuntos internos de los otros estados. Entonces, es muy fácil pretender, pero venga acá, estamos en un proceso de repatriación por la cantidad enorme que todavía no hemos resuelto, porque mucha gente piensa que se resolvió el asunto de esos centros poblacionales de haitianos establecidos en la República Dominicana con Friusa y Matamosquitos. No, son más de 40 establecimientos en todo el territorio nacional donde tienen que haber intervenciones porque la República Dominicana no puede seguir con ese riesgo. Ya esa situación que está en Haití, esa crisis que crece todos los días, que se agrava hora a hora, es una crisis que se abalanza, que amenaza seriamente a la República Dominicana. Esos mismos empresarios que plantean con tanta ligereza procesos de regularización o procesos de documentación con respecto a ilegales e indocumentados, no acaban de darse cuenta que la mayor amenaza y mayor riesgo lo corren ellos. ¿Por qué? Bueno, porque sus empresas y sus inversiones descansan en la paz social, en la estabilidad, en la seguridad. Y si eso se rompe, se van a afectar severamente. Y entonces, eso que está en frontera aquí, en cercanía, y que todos los días se expresan de manera inminente en el territorio nuestro, porque ya estamos viendo cómo son las cosas, cómo se están moviendo las bandas organizadas y cómo están procurando pasar para acá, hacer negociaciones, pero también hay una manifestación clara. Jimmy Cericer ha dicho claramente, este hombre, que su objetivo es el territorio dominicano, pero eso lo dice un líder de banda, importante líder de banda. Entonces nosotros no podemos estar jugando con eso. Por eso es necesario que ese empresariado sea de alguna manera objeto de un esfuerzo de concienciación, que ellos entiendan que eso no puede seguir así, que nosotros tenemos que preservar el interés nacional, que los intereses particulares son intereses particulares, individuales, y que el momento es para que haya una unidad nacional. Por eso es que cuando el presidente de la República, con el dominio de informaciones privilegiadas, sensibles o sensitivas, se reúne con el liderazgo político, no es un asunto de pura voluntad,
es una necesidad de edificar a los líderes de masa, a los líderes políticos del país, al empresariado, a líderes sociales y comunitarios para que sepan cuál es la situación. Uno no lo sabe todo porque no se lo han dicho todo, pero intuye y sabe bien por qué ese llamado y por qué estas reuniones. Doctor, cuando usted dice que hay 40 lugares igual que Friusa en República Dominicana y que deben ser intervenidos, ¿dónde están esos lugares y cuál es la situación que acarrean? Mire, en la zona fronteriza y en la zona semifronteriza y otros puntos, porque fíjese qué es lo que pasa. Como nosotros, históricamente, hemos descuidado la frontera, no ha habido una acción concreta y seria, orientada a cumplir con el mandato constitucional que establece el privilegio de la zona fronteriza para establecer en la frontera verdaderas empresas que beneficien a los dominicanos, para establecer un salario especial para el habitante fronterizo que desarrolla o desempeña funciones públicas, que no se ha trabajado con el ahínco debido, con el empuje debido en el desarrollo económico, social, turístico, cultural, que manda la Constitución de la República en el artículo 10. Es decir, es la Constitución que establece el privilegio para frontera. Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano fronterizo? Que su aspiración es salir de la frontera porque no tiene el apoyo necesario, porque no hay políticas concretas, firmes, orientadas a beneficiar a esa gente que está allí, que son los verdaderos centinelas ciertamente, que son las personas que están cuidando lo que es el territorio nacional. Inclusive olímpicamente hasta un descuido, pero fíjese, ya hace 15 años que la Constitución de la República estableció en el 2010 que se articulara una disposición legal para proteger una franja de frontera, una extensión superficial de frontera, para asegurar dos cosas. La estrategia, porque eso es un punto estratégico para nuestro país, esa franja particular, que todos los países que tienen límites terrestres con otros tienen esa disposición legal, donde solo los nativos de ese país pueden adquirir titularidad de tierra. Y entonces hay una reserva en la Constitución de la República desde el año 2010 que establece que hay que crear una ley para que se establezca que solo dominicanos y dominicanas puedan adquirir tierra en esa franja estratégica y que asegura la soberanía terrestre. Eso no se ha hecho, óigame bien, 15 años después, no se ha hecho. ¿Por qué? Falta de conciencia. O sea, no se tiene conciencia de lo que eso significa. No se valora lo que es la soberanía del país. Pero ¿y cómo es posible que a 15 años de esa reserva constitucional no se haya cumplido? El Congreso Nacional no haya articulado una disposición legal en ese orden y nadie reacciona. Entonces yo creo que eso es muy grave. Eso es sumamente grave, porque en ese periodo hemos modificado 2 veces la Constitución de la República y no hemos podido articular esa disposición legal, esa ley. Entonces, ¿qué habla eso? ¿Qué deja entrever eso? Un descuido. ¿Con qué? Con el interés nacional, con los intereses supremos de la nación, con la soberanía del país. Doctor, ¿qué trasfondo se puede observar
en la reunión que tiene el presidente Luis Abinader con los expresidentes? ¿Cuál es la situación que se plantea soterradamente, fuera de récord, que puede mover a que el mandatario, el poder político, que a veces el poder político del país y el liderazgo que tiene poder de decisión se junte? ¿Y qué usted cree que debe salir de ahí, de esa reunión? Bueno, uno intuye que los niveles de gravedad no son simplemente lo que nosotros advertimos, sino que son mayores. Porque cuando el presidente decide hacer eso, es porque tiene cuestiones muy trascendentes que informar a esos expresidentes. Porque estamos hablando de liderazgo nacional, que ellos a su vez tienen que orientar a su gente, a sus seguidores. Entonces, yo creo que de esa reunión, primero ha salido la información. Nadie puede alegar ignorancia de lo que puede estar pasando y de lo que implica esa situación para el país. Situación delicada que se agrava por el hecho de que nosotros estamos en una situación donde estamos como una voz única que está clamando. La comunidad internacional se ha echado a un lado. Entidades como la ONU, una entidad de carácter mundial con la responsabilidad de asistir a los estados que caen en la situación de Haití, que tiene sus columnas institucionales en el suelo, hambruna, insalubridad, inseguridad, muertes. Todos los días se asesinan personas allí y no hay una reacción mínima. Pero tampoco a la OEA como organismo regional, pero tampoco a las grandes naciones, incluyendo las más comprometidas con Haití. Estados Unidos, lo contrario, está mandándole también los ilegales indocumentados que están en los Estados Unidos, ¿verdad? Francia, Canadá, nadie reacciona. Han dejado solo a la República Dominicana como país. No ha habido una contrapartida. Y los que están allí, esas llamadas fuerzas multinacionales que, como se advierte, no tienen capacidad frente a lo que está ocurriendo, le han negado hasta los apoyos. Entonces, esta situación le plantea a la República Dominicana la necesidad de hacer estos esfuerzos. Estamos ya prácticamente en legítima defensa. Estamos también en un estado de necesidad. Tenemos nosotros mismos que preservar lo nuestro. Y hay que mantener esas políticas. Y no se puede ceder. Y hay que continuar aplicando la ley en las repatriaciones. Y no se puede tampoco amilanar a nadie por los esfuerzos de denuncias manifiestamente y abiertamente infundadas, inserias, carentes de veracidad. Nada de eso puede asustar a la autoridad nacional. Hay que continuar cada día con más vehemencia y no se puede, bajo ninguna circunstancia, aceptar chantajes ni extorsiones. La República Dominicana tiene que mantenerse firme en su esfuerzo de defensa del interés nacional. Cada país defiende su interés nacional. Y aquí, reiteramos, el interés particular no puede privilegiarse frente al interés nacional. Lo contrario, todo el mundo tiene que dejar de lado intereses particulares y asumir los intereses supremos de la nación. Nosotros estamos compelidos y obligados. Nosotros tenemos un ejemplo. Lo dio Juan Pablo Duarte Díez. Lo puso en su proyecto de constitución. Asumió la defensa abierta del derecho que tienen los dominicanos a ser libres, independientes, autodeterminar, en la seguridad de que es un ejercicio que nos corresponde como Estado y es un
Estado que está blindado. Ese artículo 3 de la Constitución de la República, que habla de la soberanía, no es más que un condensado, que es un resumen del pensamiento duartiano y de los postulados duartianos que están contenidos en su proyecto de ley fundamental. Es decir, cuando uno ve ese artículo y ve los preceptos de ese trabajo, de ese proyecto de constitución de Duarte, se da cuenta que son esos contenidos y esas esencias. Los dominicanos, en consecuencia, tenemos que necesariamente llegar a la conclusión irrenunciable de que seremos y somos soberanos para siempre. Lamentamos, doctor, que el tiempo haya terminado en una conversación tan ilustrativa como esta y en un contexto que ameritan posiciones claras y de orientación a la ciudadanía acerca de la situación originada por la crisis haitiana y el principio de territorialidad de la ley que aguarda por la protección soberana. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, muy amable. De verdad que nos sentimos muy bien y gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Proseguimos con nuestro contenido.